Feliz y buen amanecer, Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde abundantemente hoy todos los días. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no lo dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora menos que piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que le reparte la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegar a los criados y a las criadas, a comer y beber, a emborracharse, vendrá el señor de ese criado, el día que no lo espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará comparecer la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. A aquel al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, es un texto siempre un poco largo, que va haciendo consonancia con los textos que hemos escuchado días anteriores, es decir, de esos 2 días anteriores. Y es evidente que Jesús le habla a los discípulos más cercanos y les encomienda una tarea, una de las tantas de las cuales el Señor les ha hablado. En este caso es practicar la caridad. Sin embargo, para ello se necesita ser un buen administrador de los bienes, dones y carismas que el Señor otorga. Pues bien, el Señor, cuando hace esta afirmación, lo que está pidiendo es fidelidad, lo que está pidiendo es constancia, perseverancia, oración. Lo que está pidiendo el Señor es que no dejemos de tener nuestra mirada ante el Señor. Y es que a todos nos ha otorgado una tarea. Bueno, está bien que a los ministros de la Iglesia, en estos aspectos de lo religioso y de lo espiritual, el Señor ha encomendado a los sacerdotes, religiosos, religiosas, misioneros, una tarea mucho más especial para cuidar del pueblo, para cuidar de la Iglesia. Pero también a ti, que eres papá, que eres mamá, que eres hijo, que eres hermano, también tienes una tarea. Y también tú tienes una empresa a la cual debes cuidar, unas personas que el Señor te encargó. Tú tienes también una casa, una familia, unos hermanos, tienes unos hijos. Y a esos niños, a esos más vulnerables, a los que están también más grandes, siendo adolescentes, también hay que cuidarlos y tienen que acompañarlos. Pues el Señor nos está siempre insistiendo: hagan el bien, no abusen del poder, no abusen de tal vez de sus dones, o no abusen de lo que ustedes crean tener en su cabeza o en su mente, porque el texto dice más adelante: pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegar a los criados y a las criadas y a comer y a emborracharse, pues eso no es de un discípulo del Señor. Si tú tienes poderes, si tú tienes maneras, si eres intelectual, si eres una persona profesional, pues no abuses de esas cosas que el Señor te ha dado. Más bien preguntémonos qué has hecho con los bienes que el Señor ha colocado para que tú sepas administrarlos bien. ¿Qué has hecho con esos dones? ¿Los has desfilfarrado? ¿Los has vuelto nada? ¿Los has acabado tal vez en algunas cosas del mundo? ¿O más bien has hecho mucho bien? Porque necesitamos hacer el bien a los demás. Necesitamos también ayudar a los otros a que conozcan de Cristo. Finalmente dice el texto que a quien se le encomienda más, se le reclamará más. Es decir, que a nosotros, ministros de la Iglesia, nos van a reclamar más porque hemos aprendido más. Los que no, pues también lógicamente les va a reclamar el Señor, porque de alguna u otra forma este mensaje ha llegado desde hace muchos días y a través de muchos lugares. Este mensaje llega a tus oídos. Aprendamos a acercarnos al Señor, a ser obedientes, a cuidar de lo que el Señor nos ha encomendado y de muchísimas personas. Y que el Señor nos conceda la bendición en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La Virgen Santísima te proteja.